Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta del apóstol Santiago, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo desde 20 hasta 28. En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús y se prostró ante él para pedirle un favor. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le pidió, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy a punto de beber? Le contestaron, sí podemos. Él les dijo, ustedes beberán mi copa, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino que es para quien mi Padre lo ha preparado. Al escuchar esto, los otros 10 se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a que los sirvieran, sino a servir y a dar su vida para rescatar a todos. Palabra del Señor. Hay que admitir que la liturgia ambrosiana no ha sido muy generosa con el pobre Santiago. Precisamente en el día de su fiesta hubiera podido elegir a otros textos donde evidentemente tiene una figura mejor que esta. En este caso realmente mete la pata. Es cierto que el evangelista Mateo, con un poquito de diferencia respecto a otros evangelistas, dice que no fueron los hermanos directamente quien pidieron a Jesús este privilegio de sentarse a su derecha, a su izquierda, una manera para decir compartir su poder, el poder de Jesús en el reino de Dios, sino que fue su madre y de alguna manera a una madre se le perdona todo cuando actúa por el bien de los hijos, pero evidentemente no cambia mucho la cuestión porque de toda manera dice el evangelista que los dos estaban acompañando a su madre que tenía toda la confianza para pedirle una cosa tan importante a Jesús, porque no era simplemente la madre de Santiago y de Juan, sino que también ella misma era discípula de Jesús y volveremos a encontrarla precisamente a los pies de la cruz, junto con María Magdalena, con María Santísima, en el grupito de las 3 o 4 mujeres que nunca abandonaron al Señor Jesús hasta el momento de su muerte y se quedaron también después en el Calvario junto al cuerpo crucificado y ya muerto del Señor Jesucristo. Así que digamos no era una que pasaba. Y a pesar de esto, evidentemente, nadie de los 3, y después descubrimos que tampoco los otros 10 habían entendido la lógica del Señor Jesús. Ellos todavía se quedaban con la mentalidad de este mundo, donde el más importante es quien comparte el poder de Jesús. El problema es el poder del jefe, que en este caso evidentemente es Jesús. El problema es que Jesús es un jefe totalmente diferente. Su trono, y es esta la sutil alusión que Jesús hace, no será un trono de poder en la medida de este mundo, sino que será la cruz. Ahí sí será el verdadero lugar de la revelación del poder de Dios, el Todopoderoso, pero un poder que, al contrario de la lógica del mundo, no se actúa por medio de la fuerza que aplasta, de la violencia,
al contrario, que se carga de la violencia. Es la impotencia del Cristo que se queda crucificar, que revela el poder infinito de Dios, un poder de amor, un poder de salvación. Por eso cuando le pregunta a los dos, ¿pueden compartir mi copa? Le está pidiendo, le está preguntando, ¿están ya listos para compartir conmigo el martirio? Y ellos que no han entendido esta cosa le responden inmediatamente que sí. Y Jesús confirma, sí, ustedes también compartirán el martirio conmigo, pero después. Sentarse en el momento de la gloria, que es el momento de la Pascua, es el momento del Viernes Santo que ya adelanta la gloria de la resurrección a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda, es por aquellos al cual el Padre se lo ha reservado. Y al momento final, en este momento, descubriremos con todo el asombro de este mundo que serán los dos malhechores. Ni siquiera termina esta discusión que los otros 10 se enojan con Santiago y Juan. ¿Por qué se enojan? Porque querían lo mismo, porque no eran diferentes de ellos, porque se enojan que han adelantado el paso pidiendo lo que cada uno de ellos quería pedir. Y por esa razón Jesús aprovecha, como siempre hace, de la situación concreta que pasan para dar una enseñanza. Y la enseñanza que tendríamos que tenerla clara, que escribirla en la puerta de todas las iglesias, de toda la parroquia, de toda la comunidad cristiana, es esta. Dentro de la comunidad de los amigos de Jesús, la lógica es exactamente lo contrario de la lógica humana. En este mundo, los poderosos, los jefes, dominan las naciones y se hacen servir. Al contrario, entre el grupo de los discípulos, dentro del grupo de los discípulos, entre las relaciones de los discípulos que somos hermanos y hermanas en nosotros, tenemos que hacer propia la misma lógica del Señor Jesús. Como siempre Jesús habla de sí mismo en tercera persona, llamándose al Hijo del Hombre. Dice, bueno, como el Hijo del Hombre ha venido, una manera para decir como yo he venido, no para que me sirvan, sino para servir, y servir hasta el final, hasta el extremo, sacrificándome para rescatar a todo. Así, el que quiere ser el más importante, y más importante se puede ser todos, porque aquí no se trata de una competición, sino que de un nivel, el que quiera ser importante se haga el servidor de todos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si es cierto que aquel día Santiago y Juan metieron la pata porque revelaron cómo todavía no habían entrado en la lógica del Señor Jesús, por lo menos tenían la excusa que no habiendo sido todavía glorificado el Señor Jesús, todavía no habían recibido el don del Espíritu Santo. En cambio nosotros sí. ¿Y cuántas veces dentro de la comunidad cristiana sigue pasando lo mismo? Unos que quieren ser más importantes que los demás y dominar sobre los demás. Y a esta altura, a pesar de tener el Espíritu Santo. Entonces pedimos precisamente al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga la gracia de entrar definitivamente en la lógica de servicio, que es la lógica propia del Señor Jesucristo.